Ya está entrando en unos momentos la doctora Laura. Estamos esperando. Hola, doctora. Hola Marianela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es todo un gusto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas a los que me acompañan hoy día. Estoy feliz y muy agradecida de tenerla acá en Bienvenida a Salud, primer en vivo que hago. Y bueno, que la suerte nos acompañe con el internet y me siento muy feliz. Es un gusto y un honor poder escucharla y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Marianela. Muchas gracias y felicitaciones por tu primer vivo, que Sí, siempre es un poco un poco de excitación, un poquito de nervios, así ¿no? De es. cómo va a salir. Básicamente por el tema actual del internet y es hacerme un poco a lo nuevo. Pero bueno, estamos en tiempos de cambio, de flexibilidad y creo que va a estar súper lindo. Me quiero tomar unos minutos para hacer la presentación con la información que tengo tan linda de usted. Y vamos, bueno, voy a leerlo porque está bien largo, pero está muy, muy buena. La doctora María Laura Nassi es médica oncóloga, conferencista y divulgadora del nuevo paradigma en medicina. Actualmente practica la oncología integrativa, PNIE, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, basándose en una mirada del ser humano como el biopsico, aplicando técnicas de medicina mente-cuerpo, PNIE y neurociencias. Ella se recibió en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en medicina interna y en oncología clínica en el Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. Hizo un vuelco en su carrera ampliando su visión hacia una medicina más humanizada y se especializó en el Instituto de Medicina Mente-Cuerpo de la Universidad de Harvard y en el Simonton Cancer Center de California. Actualmente presidenta de la Comisión de Oncología Integrativa de la Asociación Argentina y docente de posgrado de psiconeuroinmunoendocrinología en la Universidad de Argentina y Uruguay. Los libros de la doctora, que tengo acá uno de sus libros, voy en busca del otro, es en el 2018, El cáncer como camino de sanación, y coautora de psiconeuroinmunología. Luego publicó en el 2018 Cancer as a Wake Up Call. En el 2018 también fundó Casa de Salud, un espacio de encuentro enfocada para la restauración física, mental, emocional y espiritual. Y bueno, ofrece talleres de biopsicoeducación teóricos, evidenciales, en forma presencial. Y ya luego al final les voy a dejar todos los datos. Y nada, bienvenida y un gusto tenerla, doctora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hoy día el tema, bueno, central podría decir, porque quiero hacer un pequeño resumen de algunos temas, es las claves para recuperar la salud. Y para empezar, me encantaría saber para usted qué es la salud, cómo presenta la salud para compartir con nosotros. Ah, bueno, me encanta que empieces por esa pregunta, porque viste que en este mes están todos muy enfocados en el tema del cáncer de mama y Así es. yo tengo mi visión un poquito diferente del tema, ¿no? Porque Ujú. creo que ahí donde ponemos la atención, ahí es donde va nuestra energía. Y Así que es. yo soy más partidaria, como tú eres, de poner la energía y la atención en la salud, en cómo recuperar la salud, en cómo Así. restablecer, en cómo mantener la salud, ¿no? Totalmente. Eh, y es algo que, bueno, que en nuestro continente, digamos, es difícil porque toda la medicina está más dirigida enfocada en la enfermedad, no en la Así salud, es. ¿no? Ujú. Y para mí la salud tiene que ver con un estado de plenitud, tiene que ver con un estado de equilibrio y tiene que ver con no solo la ausencia de la enfermedad, sino de un estado de plenitud y de poder desarrollar y poder, eh, sí, y poder expresar todo nuestro potencial como seres humanos. O sea, para mí la salud, si tomamos en cuenta que somos seres biopsicosociales, espirituales, la salud, digamos, física, podemos, digamos, enfocarnos en el cuerpo, pero si hablamos de la salud de la persona, necesitan que todas esas dimensiones estén floreciendo, ¿no? Y por eso digo que Así no es. es solo la ausencia de enfermedad, sino es un equilibrio
cuerpo, mente, espíritu y la posibilidad de expresar quiénes somos. Así Es una definición un poco ambiciosa, digamos, claro, pero pero bueno, es un buen foco para tender hacia eso, ¿no? claro que sí. Yo cuando leí su libro, El cáncer como camino de sanación, claves para restablecer el equilibrio perdido, llegó a mí en la pandemia, o sea, en la cuarentena, que para mí fue como una segunda cuarentena, ¿no? Porque hace 13 años yo tuve que cuidarme, que hacerme cargo después de mi tratamiento de cáncer. Y ahí fue donde inicié la búsqueda de cómo apoyar a mis doctores con algo que realmente ni lo mencionaban en los consultorios, ¿no? Entonces ahí es un poquito cuando empiezo a ver todo esto que ahora vamos a conversar seguramente del estilo de vida y de cómo esto puede hacernos recuperar, reforzarnos y mejorar nuestra salud, predisponernos a estar mejor o también a mantenernos en un estado de desequilibrio, ¿no? Entonces, para mí es el tema que usted trabaja, la oncología integrativa, es algo que no encontré en su momento acá en Lima, y cuando leo su libro vi todo ese proceso, ese camino que tuve que yo investigar y estudiar para poder apoyar a mi recuperación. Y yo le quería hacer una pregunta, y cómo usted, un poco de su carrera en medicina, cómo se enfoca al tema de la oncología integrativa, o explicar un poco qué es esto de la oncología integrativa, ¿no? Cómo trata al paciente, tan importante cuando lo he leído, de comentarlo. Mm. Sí, a ver, yo me entrené como médica convencionalmente, Ujú, como tú leías antes, bueno, yo hice toda la formación, digamos, en Estados Unidos, pero en medicina interna y en oncología clínica ujú. convencional. Soy oncóloga como todos los oncólogos Claro, clínicos. así es. Y después la vida me llevó a Suiza, y allí estuve haciendo investigación clínica y translacional, bueno, buscando Ujú, nuevas drogas para, digamos, para desarrollar este, como tratamientos oncológicos. Y sí. ahí me di cuenta que cuando yo iba a alguna compañía de biotecnología o alguna universidad para ir a buscar nuevas moléculas, eh, mi interlocutor era un científico que estaba básicamente sentado en un laboratorio haciendo todos sus estudios de laboratorio, pero que no tenía ni idea de qué era una persona, digamos, un paciente, una persona con cáncer, cómo Así estaba es. viviendo esa persona, cómo, o sea que el foco estaba completamente en esa célula cancerosa, y estos científicos, estos investigadores, no tenían ni idea de cómo, por ejemplo, el sistema inmune estaba hablando con esa célula, con ese tumor, ¿no? Porque Ujú. eso ya eso era como afuera del tumor, y ellos estaban enfocados en En la entender curación. cada vez más la célula cancerosa, que es una parte importante, Claro, así pero no es. podemos quedarnos solo con eso. Entonces me di cuenta, como yo venía de toda una trayectoria mucho más clínica, me di cuenta que estábamos tratando de entender el problema del cáncer como mirando por el cerrojo de una cerradura y solamente viendo un pedacito. Y bueno, y en ese momento, en realidad lo que sucedió es que yo tuve un quiebre más personal, Ujú. también en cuanto a la salud, pero tuvo que ver con querer quedarme embarazada, y en ese momento no podía quedarme embarazada, y hacía todos los tratamientos médicos de alta complejidad, digamos, y no me encontraba ningún diagnóstico. O sea que, pero la medicina, o sea, vi como la medicina era limitada para mi problema, ¿no? Y Ujú. ahí me puse yo a buscar en su momento, digo, debe haber otra forma de conectarme con el cuerpo. Digo, ¿cómo tantas mujeres pueden quedarse embarazadas tan fácilmente? Y yo hay algo que, o sea, Ujú. yo desde la carrera, todo lo que quise profesionalmente lo fui conquistando, ¿no? Pero cuando era sobre mi propio cuerpo, no. Y ahí empecé yo a hacer yoga, a hacer terapia, como tú dices, digo, este camino que uno emprende, y en ese momento nadie me hablaba tampoco de la Así es. medicina integrativa, Claro, claro ¿no? que sí. Ujú. Entonces ahí, en ese momento, decidí que no quería seguir practicando la medicina de esta forma, que necesitaba ampliar de nuevo la mirada y poder mirar a toda la persona. Y bueno, ahí me tomé un año sabático como para rearmarme y rearmar mis prioridades y ver cómo quería seguir ejerciendo la medicina y en dónde quería seguir poniendo mi energía, porque esa forma de mirar la medicina tan
tan de forma reduccionista, yendo, ¿no? como Solamente a la mirando por enfermedad. ese ojo de las cerraduras, ya no, a mí no me cerraba, no me satisfacía. Ujú. Entonces fue, bueno, fue un camino que lo inicié por algo también personal, como era esto de la búsqueda Claro, de la fertilidad, pero después digo, bueno, con todo esto que yo aprendí, ¿cómo lo aplico ahora a mi profesión? ¿No? claro que sí. Así es. Así que fue. Y después, bueno, lo que sucedió es que me tomé un año sabático, yo vivía en Suiza en ese momento, me fui a hacer el camino a Santiago de Compostela, así Qué que lindo. 5 semanas de caminar todos los días, 6 horas, 6, 8 horas y estar conociendo gente de todo el mundo y solamente estar con una mochilita, con 3 o 4 cosas y viviendo muy simplemente. Eso me hizo un reseteo, digamos, de la mente, ¿no? Claro que Y sí. después, bueno, después de eso me fui a la India porque quería ver cómo viven otros seres humanos que tienen una biología igual a la nuestra, pero que tienen otras creencias, otros pensamientos, otras formas de pensar. Claro. Entonces me fui, pasé 3 meses en la India y bueno, todo eso me fue enriqueciendo mucho a mí, de manera que cuando volví a Buenos Aires, Argentina, un poco para visitar a mi familia y todo, y bueno, me terminé quedando más tiempo y reconectándome con todas las cosas lindas de la Argentina y de la gente argentina y bueno, de la parte latina, ¿no? Que hacía mucho que no estaba en contacto y ahí decidí volverme. Y ahí empecé a conectarme con otros profesionales que también estaban un poco en la misma búsqueda. Esto de Ujú. volver a mirar a la persona como un todo, Como de un todo. integrar toda la parte emocional, espiritual. Y ahora, para responder a tu pregunta de esto de qué es la oncología integrativa, Ujú. en ese momento lo que hicimos fue fundamos una asociación y definimos la oncología integrativa como la entendíamos nosotros. Esto fue en el año 2009. Ujú. Y entonces lo definimos justamente como la integración de lo que es la medicina convencional con todas Las esas otras herramientas. terapias Claro. que apuntan sobre todo a restituir la salud de ese sistema inmune y de esa red psiconeuroinmunoendocrina, Ok. ¿no? Que es- Eh, y lo importante es que acá no se rechaza, digamos, no se rechaza ni la quimio ni la cirugía, porque realmente, a ver, la medicina convencional ha hecho avances y muy importantes. eh, Mucho tiene que ver con la detección precoz, con una buena cirugía, por ejemplo, el cáncer de mama, eso es una gran parte del tratamiento. Pero también últimamente hay drogas mucho más innovadoras y que están dando muy buenos resultados. Así es. Entonces, eso hay que contemplarlo, pero Claro que sabemos sí. que es una parte limitada. Entonces, todas las otras terapias que ayudan a que esa persona restablezca un equilibrio y restablezca su salud es tan importante como el tratamiento. Son Y muy eso es importantes. la oncología integrativa, es el todo, ¿no? Es toda esa mirada enfocando en la persona y tratando de ayudar a esa persona a restablecer un equilibrio, un estado de salud. Así es. En conjunto, todo, la persona en conjunto y el paciente también se pone en una posición, que es lo que me pasó a mí y que tuve que hacer, ¿no? Desde mi experiencia, en un paciente activo, ¿no? Porque uno tiene Totalmente, que hacerse responsable. Bueno, efectivamente te da la parte de tratamiento canal. Uno tiene que ser un poco el guía estar de la mano viendo, buscar un apoyo o aprendiendo a hacer cambios de estilo de vida, que a veces no son fáciles, pero que definitivamente ayudan y tienen mucho que ver cómo va a responder después tu cuerpo, ¿no? Eh, yo le quería totalmente. A preguntar, ver, sí, sí, doctora, no, le no, que escucho. en nuestra esa primera definición de lo que era la oncología integrativa, hacíamos hincapié justamente primero en que se vuelve a revalorizar el contacto humano, Así médico es. o profesional de la salud paciente, ¿no? Como Ujú, volviendo a darle la importancia que ese encuentro tiene, la importancia terapéutica que ese encuentro tiene y cómo ujú, el profesional de la salud, el médico puede
potenciar la salud del paciente o despotenciarla, ¿no? Según el Claro, trato, según las palabras que use. totalmente. Así es. Entonces en la definición hacíamos énfasis en ese encuentro y en las posibilidades terapéuticas ya del encuentro en sí, y además en esto que tú dices de la participación activa de cada paciente, ¿no? Que esa palabra Así es. paciente es un poquito confusa porque nos lleva a pensar en algo más pasivo, ¿no? Entonces, Ajá, totalmente. justamente hacer énfasis en esto, en la participación activa de cada persona que viene a la consulta, digamos, ¿no? Totalmente, y hacer las preguntas y cuestionar y saber Ujú, qué más uno tiene que hacer, ¿no? Porque hay, dentro del estilo de vida, hay muchos factores que van a ayudar a la recuperación del paciente. Yo le quería hacer una consulta, ¿y usted cómo ve el cáncer como una enfermedad multifactorial, que ahora, ¿no?, se habla, el ujú. cáncer común, y su relación con el estilo de vida justamente? Sí, durante mucho tiempo dijimos, por ejemplo, nos enfocamos en el cigarrillo como causante del cáncer, ¿no? Ujú, En ciertos agentes cancerígenos en especial como causantes. Pero bien sabemos de la práctica que, por ejemplo, no todos los que fuman tienen cáncer. Hay ok, personas que las vemos añosas, que han fumado toda su vida no y tiene nunca cáncer. desarrollaron Ujú, cáncer. Entonces, ya eso nos da una pista que no es un solo factor el que determina un cáncer, ¿no? También vemos personas que no fuman y tienen cáncer, entonces ujú. obviamente hay más de un factor. Y hoy lo que pensamos es que como hay una gran incidencia de cáncer, sobre todo en los países de estilo occidental, en Ujú. Europa, en Norteamérica, Sudamérica, que se está asemejando a Norteamérica, y en Australia, porque tiene un estilo de vida muy parecido, digamos, a lo que es Norteamérica y Europa, es ese estilo de vida lo que está haciendo que seamos más vulnerables a enfermarnos. Las Claro. estadísticas son realmente alarmantes. En Occidente se piensa que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer en su vida. O sea, casi la mitad de Increíble. la población. Y Así no es lo es. mismo en otros lugares del planeta. Entonces tiene que ver con nuestra forma de vida. Y esto ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ya lo viene diciendo desde la década pasada, que si nosotros viviéramos mejor, podríamos prevenir la mitad de los cánceres. La Así es. mitad de los cánceres. Una de Increíble. cada 2 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama no serían diagnosticadas si viviéramos mejor. ¿Y qué quiere decir vivir mejor? Si mantuviéramos un peso saludable, si comiéramos saludablemente, o sea, Así más en es. base a plantas, ¿no? A Así verduras, es. a En su mayoría. frutas, a legumbres, a Excelente. semillas, Ujú. este, menos alimentos Procesados, procesados, ¿no? químicos. Menos Ujú. carnes rojas, menos azúcar, menos grasas animales, ¿no? Alcohol limitado, bueno, como una dieta más saludable. Entonces, si mantuviéramos un buen peso, si comiéramos más saludablemente, si hiciéramos ejercicio, que hoy se considera casi que hay que hacer ejercicio A diario. diariamente, ¿no? Así es. A diario. Definitivo. Así es. Si no fumáramos, si evitáramos otros contaminantes, porque hoy nos llegan muchos de estos agentes cancerígenos a través de la contaminación, que ya sea Ambiental. por el agua, por el suelo, Así por lo es. que comemos, por el Ujú. aire, por la piel, por los productos que Ah, usamos, ¿no? que Como usamos, así cosmética, es. o en el pelo, bueno, ni hablar. Entonces, y la Organización Mundial de la Salud ni siquiera habló del estrés, que hoy por hoy Que sabemos es que un es uno punto de los importante. Claro. importantes. Entonces, ya solamente cuidándonos mejor con la dieta, el ejercicio, evitando ciertas contaminaciones, no fumando y teniendo sexo con protección para evitar cierta contagio de ciertos virus, Ujú. podríamos, podríamos prevenir el 50% de los cánceres. Ok. Ok. Y hoy por hoy, además le agregamos todo lo que nos enseña la psiconeuroinmunología, esa palabra tan larga que Sí, queda, ¿no? Que la podemos, tan este, la, interesante, leídos, increíble. Ujú, la podemos abreviar como PNI, psiconeuroinmunología. Por hoy la ujú. podemos decir PNI, que quiere decir la relación que hay entre lo psicológico, ¿no? Psico, neuro, que es ese sistema, es parte de nuestro sistema nervioso, que es el que mantiene la regulación interna. Es el que Ujú. en este momento está regulando que nuestros corazones estén latiendo a tal frecuencia cardíaca, o que estemos respirando tantas veces por minuto,
o que nuestros riñones estén filtrando lo que no sirve y reabsorbiendo lo que sirve, o que nuestro intestino esté digiriendo lo que comimos hace una hora. Digo, todo esto está funcionando autónomamente, Claro, sin que le tengamos que dar ninguna orden. Y entonces lo emocional va a afectar este sistema de regulación y eso va a afectar nuestro sistema inmune. Esa es la cascada, la cadena o la red psiconeuroinmune, ¿sí? O psiconeuroinmunoendocrina. Entonces, hoy por hoy, todo lo que trae la psiconeuroinmunología es que nos enseña cómo el estrés crónico, no el claro, estrés de un día, ¿no? Pero el estrés crónico mantenido en el tiempo nos va haciendo que ese sistema inmune se ponga en guardia y solamente haga lo mínimo necesario. Pero totalmente. todo lo que es reparación de células lo deja para después, para cuando estamos en Ujú. calma. Entonces, cuando estamos viviendo una vida de un estrés crónico y a la vez bombardeados por un montón de químicos y radiaciones que son cancerígenos, hay células normales que con esos agentes cancerígenos se transforman en células cancerosas y empiezan a crecer, y como nuestro sistema inmune está solo haciendo lo mínimo necesario, ese Ahí, cáncer sigue creciendo. claro que sí. Entonces, por eso decimos que es multifactorial, porque no depende solo de ese cigarrillo que hizo que se mutaran mis células, sino también depende de que ese sistema inmune no pudo hacer frente a esas pequeñas células que empezaron a crecer y les dejó vía para que siguieran creciendo. Entonces es la combinación de los dos factores, por lo menos dos factores, ¿no? Totalmente, sí, no, definitivamente hay una relación, el sistema inmunológico con el estrés y bueno, hoy por hoy ya hay formas y se conocen, ¿no? De poder desde, la escuchaba hoy día en el Congreso, estuve escuchándola, muy Mm. interesante, su exposición, desde la respiración, la meditación, el yoga, y bueno, saber que uno puede de alguna manera manejar momentos difíciles que se pueden presentar el día a día y simplemente hacerle frente y después continuar, ¿no? De una mejor manera la vida, ¿no? Con una mejor actitud sobre todo. Bueno, después, doctora, también yo le quería comentar sobre el tema de cómo cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer, no cómo relacionarlo eso como un camino de sanación, ¿no? Para poder, a través de un diagnóstico tan difícil, entre comillas, ¿no? Sanar, ¿no? Y eso lo leí también en su libro y me encantó cómo lo explicó. Quería compartirlo con Sí, usted. a ver, cuando elegí ese título para el libro, algunas personas me miraban como loca. ¿Cómo vas a poner en la misma frase cáncer y sanación? ¿No? Así Estás es. hablando de cosas opuestas. Pero lo que yo veo en la práctica, y esto lo saco de mi experiencia, no lo inventé yo, es que para muchas personas el cáncer fue lo que los hizo parar y decir, bueno, algo tengo que hacer, Como un ¿no? cambio. Y Así a es. veces cuando miramos en la historia, por ahí esas personas venían viviendo muy mal, ¿no? Venían viviendo con poco autocuidado, muy estresados, sin tiempo para poder recuperarse, muy abocados al trabajo, a la familia, lo que fuese, pero sin ese tiempo ¿no? para recuperarse. Y que uno por ahí desde afuera, muchas veces lo que sucede es que uno desde afuera dice, uy, si este sigue así, se va a enfermar, ¿no? A veces de afuera lo vemos, pero la Claro. persona desde adentro, a mí me ha pasado, digo, nos ha pasado a muchos, ¿no? Que veníamos viviendo una vida como muy, muy acelerada. Y por ahí teníamos un dolor de cabeza o nuestro cuerpo nos quería hacer parar de alguna forma, una jaqueca, o por ahí nos agarró un cólico renal, o por ahí nos agarró no sé, algo que nos hizo parar un poquito, pero no lo escuchamos, tomamos algún analgésico y seguimos de largo. O sea, muchas veces el cuerpo ya nos decía, mirá que acá así no vamos bien, Pone una alerta. Así es. hasta que viene el diagnóstico de cáncer. Y como la palabra cáncer tiene una connotación social tan fuerte, si bien hoy sabemos que más de la mitad de los cánceres se curan, ¿no? Hoy por hoy se curan y no vuelven, con toda la medicina moderna y todo, pero igual así tenemos mucho miedo a esa palabra.
Y el tema es que hoy decir cáncer es como decir infección hace 80 años cuando no había antibióticos. Y cuando uno se moría de una gripe o de una tuberculosis ¿no? O de una peste, pero, pero porque no había antibióticos. Entonces, pero hoy sabemos que son todas enfermedades bien separadas. La gripe no es lo mismo que la tuberculosis, ¿no? Que otras infecciones. Bueno, con cáncer pasa lo mismo, son muchas enfermedades diferentes. Y si bien la una gran mayoría se pueden curar, seguimos teniendo terror a la palabra. Entonces, con ese diagnóstico de cáncer, para muchas personas que no venían escuchando al cuerpo, por fin es como el momento de decir, bueno, acá basta, acá tengo que hacer un cambio en mi vida, como tú explicabas tu ejemplo, ¿no? Y ahí retoman un camino que es de sanación porque es en búsqueda de un nuevo equilibrio, de una nueva forma de vida, donde pueden Así estar es, más sanos y más felices. Y esto yo lo he visto varias veces, y hay hasta así es. libros escritos sobre esto, gente que como tú ha dado su testimonio, por ejemplo, a través de un libro. Entonces no es algo que yo inventé, es algo que yo solamente pongo en palabras como médica de lo que veo, ¿no? Claro que sí. Entonces, el cáncer puede ser un despertador. En inglés mi libro se llama Cancer as a Wake Up Call, Sí, porque es el cáncer buenísimo. como un despertador, como algo que nos hace Un despertar y decir, aviso. bueno, para, yo así no puedo seguir, ¿no? Ok, Y que lo tomamos seriamente porque la palabra cáncer nos da tanto miedo, ¿no? así es, doctora. Sí, definitivamente. Yendo un poco al tema central de qué podemos hacer las pautas para poder tener un mejor estilo de vida o prevenir o recuperar la salud, ¿usted podría hacernos un pequeño resumen de lo que usted podría compartir con nosotros sobre ese tema en especial, el tema de la... Sí, por supuesto. A ver, si hoy sabemos que partimos de la base que pensamos que el cáncer es multifactorial y entonces tiene que ver con que estamos más agredidos por agentes cancerígenos, ¿no? Como pueden ser los químicos que entran con la comida, los fertilizantes, ¿no? Los pesticidas, pero también muchos de estos químicos que se le agrega a las comidas para poder procesar, conservarlas. así es. Sí, pero también otros agentes cancerígenos a veces vienen de los productos, de algunos productos con los que trabajamos, las anilinas, por ejemplo, o el polvo de madera, pero también la luz ultravioleta con los agujeros de ozono, ¿no? Eh, es cancerígena para la piel. Bueno, y un montón de otros agentes que, como dije antes, de productos de cosmética, de peluquería, el tabaco, la polución ambiental. Entonces, si pensamos que el cáncer aparece, ¿no? Con la combinación de estos factores, de los agentes cancerígenos y un sistema inmune que no puede reconocer esas células porque está haciendo lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces, la solución básicamente es, bueno, tratar de estar menos expuesto a agentes cancerígenos, ¿no? Para que no se sigan produciendo nuevos cánceres y a la vez tratar de restituir la salud de ese sistema inmune, ¿sí? Ok. Para que ese sistema funcione bien, como ese sistema inmune es parte de esta red psiconeuroinmunoendocrina, lo que necesitamos es estar en equilibrio por dentro, o sea, que esa parte del sistema nervioso esté en equilibrio para que le diga al sistema inmune, ¿sabes qué? Podés dar la respuesta que necesitas, no necesitas estar en guardia y hacerlo urgente, ¿no? Entonces, cuando estamos digamos, en equilibrio, ahí el sistema inmune puede decidir si hace una respuesta anticáncer o una respuesta antibacteria, por ejemplo. Para estar en ese equilibrio, a mí me gusta usar la imagen, la metáfora del tenista, ¿no? Cuando yo era chica iba a una clase, fui a algunas clases de tenis, el profesor me decía, mira, Laura, vos le pegás una con la derecha y volvés al centro. Le pegás al revés y volvés al centro, ¿no? Entonces es responder y volver al centro, responder y volver al centro. Bueno, dentro nuestro, cuando yo hago así, esta parte del sistema nervioso, en realidad hago así porque esa parte del sistema nervioso que está
manteniendo todas las funciones vitales en este momento, funciona con lo que yo llamo un acelerador y un freno. Entonces, para estar en equilibrio, el acelerador y después el freno. El acelerador y el freno, ¿no? E ir alternando, Claro. ¿no? Sería como si en la vida fuese, bueno, trabajo y descanso, ¿no? Entonces a la Así es. mañana, no sé, me levanté, empecé mi trabajo a las 8, a las 10 me tomo una pausa y descanso. Después trabajo hasta las 12 y me tomo otra pausa. Digamos, ese sería como el ritmo. Claro. Pero en esta vida que hacemos, Tan muy agitada. influenciada por lo que es la revolución industrial y el producir, ¿no? Y el siempre tener que responder a más y más demandas, no solo laborales, sino familiares, sociales, Personal. ¿no? Siempre estamos como respondiendo. Dentro nuestro, cada vez que tenemos que estar en acción y responder, me llamo tal y tengo que ir a visitarlo. Y mañana tengo que entregar este Claro. trabajo y tengo que ir a hacer las compras, tengo que llegar a casa, tengo que cocinar. Bueno, cada vez que tenemos que pasar a la acción, apretamos el acelerador, pero nos olvidamos de apretar el freno. Entonces nuestro día, en vez de ser trabajo y descanso, nuestro día es más trabajo, 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 y Hacer, después hacer. me voy a, ¿no? O durante el año, trabajo, 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 y me tomo las vacaciones, ¿no? Entonces, ese ritmo no es saludable, No. no es un ritmo saludable. En otras culturas, ellos ya tienen incorporado, por ejemplo, el tema de meditar. Cuando meditamos, apretamos ese freno. O cuando hacemos yoga, apretamos ese freno. O cuando nos hacemos un masaje, apretamos ese freno. O cuando hacemos un ejercicio de respiración, también. Qué bueno. Entonces, lo que sucede es que vamos incorporando ciertas prácticas durante el día para poder volver a ese equilibrio, ¿sí? Porque cuando apretamos el freno es o cuando hacemos alguna de estas prácticas o cuando dormimos. Y eso nos Ahí. permite volver a un equilibrio. El tema es Claro que que sí. últimamente no estamos durmiendo tan bien, porque estamos durmiendo menos horas, Menos estamos durmiendo horas. entrecortado, entonces no llegamos a recuperar. Entonces ya el otro día nos levantamos ya desequilibrados, seguimos apretando el acelerador y volvemos a dormir, pero no llegamos a ese equilibrio. Y a la larga, ese desequilibrio interno le dice al sistema inmune, hace lo mínimo. ¿Se entiende? Y entonces, si en ese momento aparece alguna célula mutada por este agente agredida por un agente cancerígeno, entonces ese sistema inmune le da vía libre para que siga. Así es. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿qué es lo que se considera hoy desde la oncología integrativa que podemos hacer para restablecer, digamos, ese equilibrio Hacerlo. perdido? Ujú. Uno es tratar de vivir con menos contaminantes, ¿sí? Para no seguir agrediendo. Entonces, comer más orgánico, no usar tantos químicos en la limpieza en la casa, volver más al vinagre, al bicarbonato, Bicarbonato, así es. al jugo de limón, usar menos químicos en todo lo que es cosmética, perfumería, ¿no? Eso sería como una parte para y disminuir la Los polución, tóxicos. la Ujú. contaminación ambiental, si fumo, dejar de fumar, ¿no? Todo, digamos que sería toda esa parte de disminuir la contaminación. Y después hay 5 claves más que tienen que ver con recuperar ese sistema inmune. Y en general, a mí lo que me preguntan es, doctora, ¿qué tomo para reforzar el sistema inmune? Y la verdad que lo mejor para el sistema inmune es que vivamos saludablemente. ¿Qué quiere decir? Totalmente. Que comamos bien, que dormamos bien, que hagamos ejercicio, que aprendamos a ejercitar ese freno, como yo decía, con alguna práctica o alguna terapia, ahora les voy a contar qué es cada uno, y que Qué bueno. aprendamos a conocernos para poder hacer una vida más saludable, porque a veces no son grandes demandas que vienen de afuera, pero es mi propia exigencia desde adentro, ¿no? El ser perfeccionista Así o el es. sentirme siempre culpable o el pensar que yo no puedo y estar como criticándome o el estar ansioso y tener que estar en actividad. Entonces el conocerme me va a ayudar a poder ir reeducando mis pensamientos y mis emociones
para poder cumplir con una vida más saludable. Porque muchas veces cuando vivimos, por ejemplo, con ansiedad, con angustia, ¿qué hacemos? Comemos, nos tiramos enfrente de la televisión y no hacemos Así es. ejercicio, dormimos mal, o sea, una cosa va con la otra, Como ¿no? un ciclo vicioso. Claro. Entonces, de estas 5 claves, solo para reforzar y para que quede bien claro, la alimentación es muy importante porque digamos, el órgano más grande del sistema inmune está en la pared del intestino. Si yo no como bien, voy a irritar ese intestino y voy a irritar ese sistema inmune y va a ser lo mínimo indispensable. ¿Sí? Entonces la alimentación es importante. Dormir ya dijimos que es muy importante para apretar ese freno. Hacer ejercicio es muy importante como limpieza emocional. Hoy por hoy, con todos estos momentos difíciles que estamos pasando, es importante hacer ejercicio para descargar, porque nos Claro que llenamos sí. de hormonas de estrés, de adrenalina, que nos preparan para la acción y después nos quedamos sentaditos. Y después nos vienen las contracturas y todo. O sea que el Totalmente. ejercicio es muy bueno para descargar y para poder dormir mejor a la noche. ¿Sí? Hacer algo antiestrés, como yo decía, hacer una práctica diaria de meditación, de respiración, de yoga, o hacer un masaje, acupuntura, etcétera. Y hacer un camino de autoconocimiento para empezar a tomar conciencia de cómo estoy viviendo, qué es lo que no estoy haciendo bien y cómo puedo aprender. Algo que nunca nos enseñan, por ejemplo, es el tema de las emociones. Desde chiquito nadie Sí, muy nos enseña, ¿no? Entonces, aprender a ver qué es lo que me hace sentirme agredida y salir a la defensa. ¿Qué es lo que me hace, ¿no? ¿Qué es lo Sí, muy que me importante. hace sentirme angustiada? ¿Qué es lo que me pone ansiosa? Bueno, entonces ir buscando la forma de vivir que sea más equilibrada y más contenta, ¿no? Porque si estoy angustiada, ansiosa, así, no voy a estar feliz Claro, tampoco. así es, así es. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un buen resumen un poco de la pregunta que le hice. Y ahora, pasando todo lo que hemos pasado, bueno, con la pandemia y la cuarentena, que ha habido mucha gente también estresada con el tema de las noticias, ¿no? Todo el tiempo viendo y tiene mucha relación. Yo siento que personas, por ejemplo, que algunas que han tenido la posibilidad de manejar esto de una forma consciente, ¿no? Justamente haciendo ejercicio, alimentándose, durmiendo bien, a diferencia de otras, pues definitivamente el vivir, estar en una u otra persona también va a tener mucho que ver cómo te encuentres y cómo te afecte, ¿no? Haciendo una relación con lo que estamos Ujú. viviendo ahora. No sé qué piensa usted sobre ese tema. Sí, a ver, este coronavirus, una de las cosas que nos está enseñando es que justamente no afecta a todo el mundo de la misma manera, Igual, porque así depende es. en qué terreno cae, ¿sí? Entonces, si cae en el terreno de una persona que ya tiene poco autocuidado y ya tiene algunas enfermedades y está con obesidad, con diabetes, etcétera, y es posible que la enfermedad sea un poco más virulenta, digamos. Ujú, Entonces claro, nos vuelve a reforzar la importancia del autocuidado y de mantenernos saludables, ¿sí? Pero totalmente. además, pero además también lo que nos estamos dando cuenta es que como no hay tratamiento, digamos un tratamiento antiviral para este virus, hay medidas que pueden hacer que pasemos la enfermedad más leve, pero no hay una cura, no hay un tratamiento curativo para este Claro. virus. Ujú, Mucho depende de cómo vivimos nosotros, ¿no? De cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo para mantener la salud. Y es verdad que todo este momento que estamos pasando de mucha incertidumbre y de mucho cambio, ¿no? A nivel global, nos está afectando a todos. Pero obviamente que hay cosas que sí podemos hacer para que no nos afecte tanto. Porque claro, si nos pasamos todo el día mirando las noticias que venden ya sabemos, son las negativas. Entonces, totalmente. seguir regando nuestra mente
con pensamientos negativos no nos va a ayudar. Y si después queremos ir a meditar, no nos vamos a poder calmar la mente, ¿no? Así es. Entonces, obviamente que eso sí es una decisión que podemos tomar y decir, bueno, yo voy a mirar tal noticiero o voy a leer tal diario, o voy a hablar con tal gente, o cuando hable con mis amigos voy a poner bien en claro que toquemos cualquier otro tema, pero que no sigamos nosotros mismos, ¿no? Haciendo Regodeándonos, vueltas. dando vueltas. Entonces, esas son cosas que sí podemos hacer. Y después, como nos está costando dormir bien a muchos, esto es algo que también es general, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer para poder dormir mejor, ¿no? Hacer un poco más de ejercicio, porque si el cuerpo no está cansado, le cuesta irse a dormir, Así por es, ejemplo. claro. Ujú. O empezar una práctica de relajación antes de irse a dormir, porque si la mente está, es como si nos quedamos viendo películas hasta tarde en la Claro, esta noche y tarde. es difícil No irse a concilias el dormir, sueño. ¿no? Así es, así En es. cambio, empezar a escuchar una música tranquila, tener una conversación tranquila, comer algo rico, poner las luces más bajas, empezar a escuchar música más tranquila. Cuando, o sea, cuando llega la noche, ya le está diciendo al cerebro, bueno, ahora es hora de irte A preparando para ir a descansar. dormir, ¿no? Así es. Entonces esas cosas sí las podemos hacer y sí podemos, digamos, pasarlo mejor o contribuir a pasar todo este momento mejor. Y la realidad es que como el mundo está tan conmocionado, porque esto no hay un país que digamos que esté bien hoy Que por sea hoy, librado. Ujú. estamos todos con muchos desafíos, como el sostén no viene de afuera, es muy importante que cultivemos ese sostén desde adentro, el poder sentir la confianza, sentir la paz desde adentro, porque no la estamos Así es. encontrando afuera. Y si nos dejamos influenciar por lo que está pasando afuera, es muy fácil caer en la angustia, en la desesperación, en la desesperanza, y eso no nos ayuda. Así es. Definitivamente. Bueno, doctora, ya se han pasado como 50 minutos, estamos acá, Mm, casi ya terminando. Quería agradecerle poder compartir sus conocimientos, poder escucharla, ha sido un placer. Tendríamos muchísimo que hablar, la verdad. Ojalá en otro momento mm. podamos compartir algo más. Y bueno, me despido, les agradezco a los que se han conectado. Va a quedar este video en el IGTV de Bienvenida a Salud. Voy a escribir ahora también los links y cualquier pregunta o consulta pueden comunicarse con usted. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Marianela, gracias por el trabajo que estás haciendo, porque es muy importante difundir también una mirada diferente para que la gente sepa que hay otra forma de ver lo que está sucediendo Así y de es. retomar la vida. Así que, y con Así. tu ejemplo, ya lo das Muchas gracias. siendo vos. Muchas gracias. Y bueno, que esté muy bien y bendiciones también. Bueno, Gracias a todos bendiciones a por ti también. acompañarnos. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos.